Amigos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa Conciencia Médica, como todos los viernes, con temas de mucha relevancia. Y pues vaya que el día de hoy nos toca un tema muy importante de comentar con uno de los cardiólogos, a opinión personal mía, de los más prestigiados que tenemos en el estado, además que presumo que es amigo mío, colega mío. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el infarto al corazón y de los tratamientos de vanguardia, de los más actuales, que gracias a Dios ya tenemos aquí en Chiapas, que ya no es necesario irse fuera de Tuxtla para tratarse enfermedades cardiovasculares, todo se puede hacer aquí en nuestro estado. Y pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Escinca Vera. Él es cardiólogo, cardiólogo intervencionista, con otros posgrados que a ratito nos va a comentar él. Y aquí además es el jefe de la unidad de hemodinamia del Hospital San Lucas. Como todas las entrevistas que hemos tenido, ustedes saben que entrevistamos a colegas con una gran calidad profesional, como lo es el día de hoy. Y pues te doy la bienvenida, mi Juan Carlos. Gracias por habernos dado este espacio. Tuviste un cateterismo hace rato, pero pues ya estás aquí con nosotros. Te mando muchos saludos. ¿Cómo estás, mi Juan Carlos? Mario, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes, con tu audiencia, representar a mi casa, que ha sido por ya ahora 10 años, San Lucas, y muy contento de poder hablar de este tema en particular, que tú bien sabes que a mí no solo me gusta, sino que me apasiona, y es de lo que yo creo es algo dentro de la cardiología de lo que más manejo y más sé. Te Sí, agradezco. eso me queda clarísimo que te apasiona, eso no tenemos ni la más, no tenemos lugar a duda de eso. Y Juan, ahorita que empecemos ya en el tema, quisiera comentarles a todos los amigos que nos escuchan y que estoy viendo aquí que ya hay algunos mensajes. Pues no me dejarás mentir que las enfermedades cardíacas antes de la pandemia ocupaban la primera causa de muerte en nuestro país. Hasta hace 15 días, no, creo que un poquito más, como un mes, pues el INEGI dio su nueva estadística y pues obviamente el COVID representa la primera causa de mortalidad. Es la única causa que ha superado a las enfermedades cardiovasculares, el COVID, ¿no? Y por eso es la importancia de tratar el tema hoy. Y una de las preguntas que vamos a comentar, pues es tu experiencia ahora que estás al frente del Hospital Gómez Maza, de la sala hemodinamia, de la cual eres jefe también, de cuál es tu experiencia en pacientes con complicaciones de infarto en el COVID, pero ya será un tema un poquito más adelante. Pero yo quisiera preguntarte, mi estimado Juan Carlos, cuál es tu panorama de cómo poder salvar a un corazón infartado aquí en Tuxtla, en nuestra ciudad? Sé que pues tú tienes el contexto del DF y de otros países fuera del DF, pero para todos los que nos escuchan, ¿cuál es tu panorama de cuál es el tratamiento y cómo podemos rescatar ese corazón cuando tenemos lesión de alguna arteria coronaria? El tema principal para tener éxito en el tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del ST, hay que aclararlo, y sin elevación, pues a últimas fechas los resultados también apuntan hacia una intervención temprana rápida, pero el tema principal es el tiempo, y el tiempo desafortunadamente nosotros como médicos no lo podemos manipular porque es la responsabilidad del paciente de no retardar el tratamiento una vez que el dolor de pecho inicia. Gran parte de los problemas que se suscitan es el tiempo que el paciente tarda en iniciar el dolor y acudir a un centro donde se le preste la atención primaria, que es como le conocemos, ¿no? Ese tiempo, porque los reportes hablan de un tiempo total de isquemia. Entre menor tiempo total de isquemia se tenga, mayor será el éxito del tratamiento. Y el tiempo de isquemia inicia con el inicio de los síntomas. Puede ser dolor, puede ser falta de aire, puede ser un desmayo, ¿sí?
pero lo principal es no retardar el tratamiento. Una vez que este paciente llega a una sala de urgencias, ya es responsabilidad del hospital y ahí es donde entra en los protocolos que el mismo hospital haya instituido para el pronto tratamiento de estos pacientes. Ya tenemos unos lineamientos en cuanto al tiempo que se necesita para, una vez que el paciente entra por la sala de urgencias, en qué tiempo le tienes que estar tomando un electrocardiograma, en qué tiempo debe de estar la sala de hemodinamia avisada y en qué tiempo nosotros debemos de actuar, con la finalidad de que ese paciente tenga la reperfusión lo más rápido posible. Y al hablar de reperfusión me refiero a abrir la arteria responsable del infarto. ¿Cuál sería, mi Juan, dado el auditorio que nos escucha y que pues a veces se complica un poquito el lenguaje entre nosotros como médicos? Ya lo mencionabas hace un ratito, pero el tiempo en el que yo como paciente tengo síntomas de un infarto, dolor en el pecho, todo lo que decías, ¿cuál es el tiempo en que yo tengo que asistir para que acuda contigo, me metas a una sala de hemodinamia y me abras la arteria y se resuelva el momento agudo del infarto? ¿Cuál es el tiempo? Hay que recordar que el dicho entre nosotros, los cardiólogos, que el tiempo es músculo. Entonces, entre más rápido acudan, entre más rápido se abra esa arteria, es mejor. Hay estudios donde también no tiene que ser una terapia de reperfusión mecánica como inicialmente, pero eso es un tema que igual podremos abordar más adelante en la plática, pero hablando y centrándonos únicamente en el tema de angioplastía coronaria primaria, como es el nombre que esta terapia se llama, debe ser idealmente dentro de las primeras 6 horas. Idealmente, porque es el tiempo en el que se ha demostrado que puedes rescatar la mayor cantidad de músculo. Por definición, para una angioplastía primaria la puedes llevar hasta las 12 horas. Dentro de las primeras 12 horas para abrir esa arteria. Después de las 12 horas entra en un estado de penumbra, pero también hay datos que orientan a saber si ese paciente se va a beneficiar o no. Pero lo ideal serían 12 horas. Bien, ahora para el tema institucional, nos abren una ventana hasta de 24 horas, pero ¿por qué entran otras variables? Entran hospitales de referencia, hospitales de envío, que no están, que en los centros a donde estos pacientes llegan no tienen la facilidad de una sala de hemodinamia, entonces se abre otra posibilidad terapéutica que también les da beneficio y terminan llegando a una sala de hemodinamia, como en este caso la que nosotros tenemos en el MASA, pero ya bajo otro contexto de tratamiento. Y Juan, una preguntita. El gran volumen de pacientes, tú y yo lo sabemos, pues hay un muy poco porcentaje que tiene la posibilidad de llegar a un hospital privado como San Lucas y llegar a tiempo en esas primeras 6 horas que tú mencionabas y atenderse y poder resolver su problema del infarto. Pero el otro gran volumen son pacientes que no tienen la accesibilidad a hospitales privados. Pero tú tienes la oportunidad de estar pues en el único hospital hoy en día de gobierno que presta atención a la mayoría de la población, que es el Hospital Gómez Maza. Y para todos los que nos escuchan, repito de nuevo, si está en condiciones del hospital, contigo ahí al mando de la sala de hemodinamia, de que toda esa gente que pueda tener un dolor en el pecho, que sea un infarto, pueda acudir y en ese momento resolver la oclusión de la arteria. Sí estamos en Tuxtla hoy en día ya en ese alcance, en esa posibilidad de poderlo hacer. Sí, tenemos una sala pública bastante completa. Tenemos hasta la fecha de que yo inicié al frente de la sala, que fue en abril del año pasado, tenemos material suficiente. Claro, todavía hacen falta algunas cosas para estar con la suficiencia que nos gustaría, más sin embargo tenemos lo básico para tratar de la mejor forma a un paciente infartado, sí la tenemos.
El tema, y no solo es tema del Hospital Gómez Maza, sino es tema en todos los hospitales de gobierno, siempre va a ser la mano calificada que la opera. Nosotros en el hospital somos 4 cardiólogos intervencionistas, no tenemos las 24 horas cardiólogo intervencionista en el hospital, pero tratamos de que todos los pacientes sean reperfundidos en el menor tiempo posible, ¿no? Esa es nuestra realidad. Una buena sala, personal sí hace falta, pero vaya, creo que solventamos el 70-80% de los casos de manera inmediata. Ok. Tú sabes, mi Juan, como cardiólogo, que cuando alguna persona, siendo muy didáctico, se le tapa la arteria del corazón, hoy estamos hablando del tratamiento de vanguardia en nuestro estado, en el país y a nivel mundial. Pero en esos pacientes que tienen ese cuadro de síntomas de infarto, ¿qué otra terapia tú les sugieres, siendo muy prácticos en lo que el paciente llega en esas 6 horas al Gómez Maza contigo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que tomarse de tratamiento, de pastillas, para tratar pues de mejorar la circulación de las arterias en lo que llega contigo al tratamiento? Ahí, ¿qué sugerencia le das a todos los que nos escuchan? Lo principal siempre va a ser que acudan al centro de salud más cercano. Eso es lo principal, ¿sí? Porque a lo mejor se puede confundir con algún ese síntoma se puede confundir con otra enfermedad, y si nos vamos muy agresivos en el tratamiento, vamos a complicar una enfermedad que ni siquiera es cardiovascular. Entonces, al menos tener una duda genuina y una duda razonada en que sí es un evento cardiovascular o no. En el caso de nosotros, y en el caso en general en el país y en el mundo, a últimas fechas, me refiero ni tan últimas, 6, 8 años a la fecha, se empezó a empujar por una terapia que se llama fármaco-invasiva. La terapia fármaco-invasiva, ¿en qué consiste? Bueno, antes de que el boom de la cardiología, que yo creo que, voy a hacer un paréntesis aquí, pero yo creo que la cardiología es de las ramas de la medicina que más ha evolucionado en los últimos 20 años. Antes de que viniera este boom de la cardiología con stents, con angioplastía, con balones, con ultrasonido, con OCT, con todo lo que ahora tenemos para un tratamiento muy completo, y no solo de cosas sencillas, sino de cosas complejas, que un infarto por sí solo es complejo, pero hay cosas más complejas todavía. Antes de este advenimiento estaban los trombolíticos, los medicamentos que por su forma de actuar lo que hacen es deshacer el coágulo que está tapando a la arteria, ¿no? Con ese tratamiento se llega a tener un éxito en la reperfusión. Cuando digo reperfusión me refiero a abrir la arteria de un 68-70% el máximo, con el mejor de ellos. Y consideremos que el último de ellos salió en el año 1998. Y de 98 para acá no ha habido ningún estudio con trombolíticos. Así de añeja se va volviendo esa terapia. Y los últimos avances de la cardiología intervencionista pues son del mes pasado, tal vez, ¿no? Entonces, lo que se hace es, en un hospital o en un lugar donde no hay una sala de hemodinamia y el paciente tiene el acceso a la salud, se confirma que está infartado, se le tromboliza inicialmente y se espera uno a ver cómo ese paciente mejora. Si ese paciente mejora, se nos abre una ventana de 24 horas para meterlo a sala de hemodinamia y poder terminar el trabajo, por decirlo de alguna manera, con el implante del stent, o realizar la placa con un ultrasonido intracoronario, o ya si tienes todos los recursos, como algunos centros en las ciudades grandes, pues le haces una corrida de OCT para caracterizar mejor esa placa. A eso se le llama terapia fármaco-invasiva. Y está diseñada para ciudades como, por ejemplo, nuestro estado, o estados como el nuestro, que tiene una población muy dispersa, que el acceso a una sala de hemodinamia está en muchos casos a 5 horas, 6 horas o hasta más horas, en este caso, no sé, Palenque, por ejemplo, Benemérito, lugares lejanos, pero donde se les puede dar el tratamiento inicial con el trombolítico e inmediatamente referirlos a nosotros. Así es como nosotros hemos estado
hemos estado trabajando en el Gómez Maza con varios más. Ok. Por otro lado, siempre y cuando tengamos si el paciente llega a un centro y que tú sabes que en 2 horas lo vas a tener en sala de hemodinamia, te lo envían. Lo que pides es que te lo envíen de forma inmediata, ¿sí? Ya no entran en el proceso de trombolízalo y lo envías, no. Si tú aseguras que ese paciente va a estar aquí en 120 minutos, mándalo. Hay medicamentos que se utilizan, pero una vez que se ha confirmado el infarto. Ok. Vamos a hacer un corte, mi Juan. Nos están avisando ahí nuestros amigos de producción y regresamos en un minutito para continuar con el tema. ¿Sale? Ok, sale. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del Diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor. In alliance with the Toledo Foundation. The lack of education is more acute in rural areas, where the population spread, the economic necessity, and the lack of infrastructure become barriers for many to attend school. My goal is to donate 25 mountain bicycles to the schools, so that the students that walk the longest distances can learn without making such efforts. The coronavirus pandemic has brought upon us extreme economic and social conditions to the vulnerable elderly, who are at risk of getting sick. Education is the key to opening the door to a better future. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Amigos, estamos de regreso en su programa Conciencia Médica con el doctor Juan Carlos Esquinca, cardiólogo intervencionista, en un tema pues de mucho interés, que es el tratamiento del infarto, el tratamiento más novedoso, el tratamiento del infarto al corazón. Juan, continuando con las preguntas, a ver, aquí tengo en el celular algunas preguntas. Nos decías antes de irnos al corte, que obviamente estamos tocando el tema en el Gómez Maza, que es el grosso de pacientes que hoy en día quizá nos preocupa un poco más que lleguen a tiempo para tratamiento del infarto. Hablabas de la terapia fármaco-invasiva, que es pues darle tratamiento fuera de la angioplastía, que ya es el tratamiento que tú haces en sala de hemodinamia. Y mi pregunta muy concreta que me están haciendo ahorita es, tenemos en el hospital, sé que en San Lucas sí, pues tú estás al frente de la sala de acá y obviamente lo tenemos que tener. Tenemos en el Gómez Maza el medicamento para aplicar en ese momento, antes de entrar a sala, el trombolítico, que para quienes nos escuchan es un medicamento que se aplica en la vena para deshacer el coágulo que tapa la arteria y de esa forma, pues, como decía el doctor Esquinca, el tiempo es músculo en el corazón. Tenemos ese tratamiento aquí en el hospital de gobierno, mi Juan, y se puede aplicar en lo que el paciente pasa a sala. Sí lo tenemos, no en suficiencia, volvemos a lo que les comentaba hace rato, o sea, hay momentos en los que hay suficiencia, hay momentos en los que estamos en vacas flacas, pero eso ya depende de la administración que se tenga, ¿no? Ahora, para el Gómez Maza tener
trombolíticos, pues no es que yo lo vea como cuál es la necesidad si tienes una sala de hemodinamia, ¿no? O sea, no vas a trombolizar al paciente y luego lo vas a meter a sala de hemodinamia. Si llegó a algo más lo metes a sala de hemodinamia, no lo trombolizas. Claro, que si llega en un horario donde no hay sala de hemodinamia, por lo que platicábamos del personal y eso, lo trombolizas, sí hay. Y sí hay trombolítico. Desconozco la suficiencia, pero yo he metido varios pacientes de esa forma, que se infartan un sábado en la noche, se les tromboliza y el lunes los estoy interviniendo, o se infartó el domingo y el lunes los estoy interviniendo. Sí. Preguntas sencillas, mi Juan. Hay un mito, tú y yo sabemos que hay indicaciones, pero la gente es muy aficionada a tomar la aspirina y dicen, tomo aspirina, ya con eso pues no me voy a infartar. Y hay tal vez mucha desinformación en esa parte, pero para eso son estos programas. ¿Cuál es tu opinión? Si pues ya llegas a cierta edad, tienes algunos factores de riesgo, la aspirina sí, no, ¿cuál es tu opinión al respecto? Parece una pregunta sencilla, pero complicada a veces de llevar el mensaje a todos, ¿no? Sí, en lo personal, hay que sopesar el riesgo-beneficio de la aspirina. Al tú estar tomando aspirina es porque tu riesgo cardiovascular es elevado, ¿no? Estamos hablando de riesgo cardiovascular primario. Quiere decir que no has tenido ningún evento vascular cerebral, ningún evento de muerte súbita, ningún evento de infarto, ¿no? O sea, tú estás aparentemente sano, pero con un riesgo cardiovascular elevado, ¿sí? Si es un riesgo cardiovascular elevado, como prevención primaria, sí estaría de acuerdo en usarlo. Pero si ese paciente no tiene riesgo cardiovascular elevado y es prevención primaria y le das el medicamento, estás condicionando a la aparición de hemorragias en un 50% de los casos. Entonces, no le estás ayudando porque el riesgo cardiovascular no es elevado y sí lo dejas a merced de alguna hemorragia digestiva. Entonces, yo sí entro mucho en ese equilibrio, buscar el equilibrio. Ahora, si el paciente ya tuvo un evento cardiovascular, ¿va a tomar aspirina? Sí se la dejo, pues, ¿no? Y ya ahí vas sopesando también, cuidarlo de la parte hemorrágica y todo, pero sabes que el beneficio de la prevención va a ser mayor. Mi Juan, otra pregunta concisa y precisa. En tu opinión, los diabéticos, en el contexto del infarto, de 10, ¿cuál sería tu opinión si yo te pusiera 10 diabéticos? De esos 10, ¿cuántos pueden tener lesiones en las arterias del corazón? ¿Cuántos deben de checarse? ¿Cuántos deben de pensar en esa posibilidad que las arterias las tienen tapadas en el grupo de diabéticos? ¿Cuál es tu opinión? Es un grupo bien interesante, porque de 10 yo te diría 10, ¿no? De 10. El riesgo de la diabetes es muy alto. Ahora, y es interesante porque no solamente estás pensando en enfermedad aterosclerosa coronaria, sino también en enfermedad aterosclerosa periférica. Y vamos a ver un comercial, tenemos excelentes intervencionistas periféricos también en el estado. Entonces, muchos de los pacientes diabéticos pueden manifestar primero manifestaciones periféricas, claudicación intermitente, que al caminar les duela y eso. Bueno, de esos pacientes que van a tener una enfermedad periférica, de 10, 7 van a tener enfermedad coronaria revascularizable, asintomáticos. Entonces, te ves obligado a esos 10 diabéticos a hacerles un escrutinio coronario, sí, a los 10. Sí, esa pregunta te la hago porque pues estarás de acuerdo conmigo que en tu consulta o en la mía o de los colegas, la visita de los diabéticos siempre, a título personal, y lo comparto contigo, ¿qué opinas? Pues siempre el paciente diabético difícilmente se queda solo en la consulta o se debe de quedar solo en la consulta y en la toma del electrocardiograma en reposo. Creo que son pacientes que de forma intencionada por la misma
estadística que tú decías, que de 10, que estoy de acuerdo contigo, son pacientes que deben de hacerse o debemos de hacerle o invitarlos a hacer más estudios enfocados a que estemos seguros que esos pacientes no tienen lesiones en las arterias del corazón. ¿Cómo consideras esa parte de la atención en ellos? Pues, primero, lo primero es, ahí entra también el tema de las tecnologías actuales, ¿no? Si el paciente tiene o no tiene síntomas coronarios, si el paciente tiene una alta probabilidad cardiovascular, o sea, un alto riesgo cardiovascular, independientemente o amén de la diabetes, ¿no? Que tenga comorbilidades. A mí me gusta mucho en ellos, y no todos lo aceptan de esa forma, pero me gusta mucho hacerles una prueba de esfuerzo, midiéndoles el índice tobillo-brazo post-esfuerzo, previo al esfuerzo y después post-esfuerzo. Si vemos que ese índice está disminuido, entonces sí le pido, no me quedo con la pura prueba de esfuerzo. O sea, si la prueba de esfuerzo es normal en el diabético, pero tiene un ITB disminuido, no me quedo con la pura prueba de esfuerzo. Me subo, ya sea, pues ya dependerá, ¿no? De qué tanto lo quieres estresar, o qué tanto lo quieres consentir, o qué tanto quieres saber de eso. Porque lo puedes mandar a un ecoestrés o una gamografía, o simplemente a algo muy anatómico como una angiotomografía, pero no te quedas con la pura prueba de esfuerzo. Ya en ellos no es suficiente, pues. Y menos aún si tienes un ITB disminuido, pues mayor probabilidad de que encuentres algo a nivel coronario y que el paciente encuentre se haya dado, ¿eh? Ya está el paciente, ya llegó infartado, ya lo tienes en sala, mi Juan. Pues a mucha gente les da temor la parte de saber que va a entrar en una sala de hemodinamia. Yo sé la estadística aquí en el Hospital San Lucas porque estás tú, pero las complicaciones que puedan surgir en sala, que siempre las hay en cualquier procedimiento, solo quiero saber tu opinión. He hecho estos procedimientos de angioplastía en manos expertas de gente certificada como tú. Las complicaciones versus otro tipo de tratamientos como la cirugía cardíaca, que no vamos a comparar un método con otro, pero para que se quite ese temor, todos los que nos están escuchando, ¿cuál es el índice de complicaciones en sala que pueda suceder en tu experiencia como intervencionista? Hablando exclusivamente de infarto agudo, o hablando de lo que es la angioplastía. Hablando del infartado que te llegó a sala y le tienes el agudo en ese momento, el infarto agudo, así es. Sí, hay que recordar que el infarto agudo es, aunque sea muy sencilla la angioplastía, cuando entras y ves, pues está sencilla, no tiene mucha carga de trombo, la placa está rota, pero está contenida, o sea, no se ve un ambiente agreste, por decirlo de alguna manera. Siempre se toma como la lesión más complicable. Hay que recordar, y a mí me gusta verlo de esa forma, que el trombo, por sí solo, el pedacito de coágulo ese que está tapando la arteria, tiene vida, ¿no? Está vivo. Dentro de él hay muchas partículas proinflamatorias. Entonces, ahí, a mayor grado de complejidad la intervención, mayor grado de complicaciones. Pero concretando a la pregunta y la respuesta, yo diría que del éxito vas en un 90% de ganar esto en infarto agudo, un 90% y un 10% de posibles complicaciones, entre ellas la muerte, pero la muerte no es de las principales complicaciones, es de las menos complicaciones. Porque en ese 10% hay una gran gama de probables complicaciones que habitualmente no le cobran la vida al paciente, pero sí van haciendo del procedimiento un poco más laborioso, ¿no? Entonces, yo diría un infarto agudo, un 90%. Ok, mi Juan, estamos a poquitos minutos de terminar. Yo sé que tú lidereas
el proyecto que existe actualmente a nivel nacional en nuestro estado, muchos enlaces con el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Cuál es tu opinión, tu panorama hoy en día de cómo está México, ya no Chiapas, ya no Tuxtla, en el contexto del infarto, en materia de las autoridades de salud, en materia de lo que tú como miembro de todo ese equipo que quiere poner tratamientos a tiempo y de vanguardia? ¿Cómo estamos en México? ¿Cuál es tu opinión? ¿Nos falta? ¿Estamos atrasados? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esa es una pregunta media tricky porque yo creo que la gran familia de cardiólogos intervencionistas que hay en México es muy fuerte, es una comunidad muy fuerte, es una comunidad pujante, ¿sí? Con grandes líderes a nivel no solo Latinoamérica, sino a nivel mundial, grandes investigadores. El Instituto Nacional de Cardiología acaba de publicar un artículo que ha sonado a nivel mundial y eso nos vuelve a posicionar en un lugar muy bueno. En cuanto al tema de autoridades y lo que decías del Programa Nacional para la Reperfusión, viene muy fuerte. Desafortunadamente el año pasado y con este tema de SARS-CoV y COVID y todo esto, se vino a frenar un poco, pero ya se tiene armado toda una estructura para tratar de que el infarto agudo del miocardio sea intervenido lo más pronto posible, que tengan acceso a una sala de hemodinamia, que tengan acceso a los medicamentos que se requieren posterior a esto y tener más evidencia y más estadística para poder seguir empujando por nuevas tecnologías, ¿no? Porque ahorita vamos a empezar pues con lo básico, pero quizás en un futuro puedan ser como el Hospital San Lucas, que tenemos guía de presión, que tenemos Insight, que tenemos el ultrasonido intracoronario, o sea, una sala mucho más robusta para que el tratamiento sea lo más completo posible, ¿no? Yo creo que vamos en buen camino y yo confío mucho en las autoridades que así se va a alinear todo para que el infarto deje de ser esa primera causa de muerte, no solo en México, a nivel mundial, ¿no? Con el tratamiento oportuno de angioplastia primaria. Perfecto, mi Juan, pues ya sabes que el tiempo se nos termina y la verdad es que quiero agradecerte que te hayas tomado tu tiempo. Hace rato decía que desde la mañana estabas en un cateterismo, no sabíamos si íbamos a poder enlazarte, pero quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo. Nuevamente a todos los que nos están viendo y nos van a ver en el video después, reconocerte. La verdad es que Chiapas, creo que conforme avance el tiempo y conforme vayan llegando especialistas de tu calidad, pues la historia de la cardiología tiene que ir cambiando en nuestro estado. Todos reconocemos tu gran calidad profesional que tienes. Y para todos aquellos que nos están escuchando, ¿en dónde te pueden buscar? Ojalá no sea cuando estén infartados. Pero ¿en dónde te pueden buscar a ti para atenderse, para consultarte? Para consulta estamos en Cardiológica Arbórea, que está en la 16 Poniente 235 en Arboledas. Y llamadas de urgencia que se dirijan directamente a la sala de urgencias de San Lucas y desde ahí que me echen un telefonazo e inmediatamente me presento. Perfecto, mi Juan. Pues te quiero agradecer muchísimo. Ya me están pidiendo ahí que nos despidamos porque como es en vivo el programa, pues ya entra otro programa. Vamos a hacer otros con otros temas, como tú decías, de mucha importancia y muchas gracias, mi Juan, por haberte tomado el tiempo y estar aquí con todos los invitados. A ti, Mario, gracias y a tu auditorio. Buen día, buen fin de semana. Gracias, amigos, por habernos escuchado. Es viernes, síganse cuidando del COVID. Después vamos a tratar COVID, infarto con el doctor Juan Carlos Quinca, ya no nos dio tiempo, pero síganse cuidando. El COVID no ha terminado y no va a terminar en buenos meses. Así que les mando un saludo y nos vemos el próximo viernes. Gracias, mi Juan. Un abrazo.